Buenas tardes, son las 2:54, mi nombre es Germán Sanabria y estoy en el curso de control analógico. Los integrantes del grupo son Yamile Segura, yo soy Germán Sanabria. La idea es presentar los resultados que sirven como evaluación final del curso. Tenemos un problema el cual nos dieron para aprendizaje basado en problemas, y se trata de una empresa que tiene unos motores para reproducir DVD y Blu-rays, pero ellos requieren una precisión determinada, ¿sí? Entonces la empresa ha decidido que se le diseñe un controlador para que la velocidad sea estable. El objetivo es diseñar un sistema de control de motores de emisión según una especificación dada técnica de los motores de solución de transferencia esta, ¿sí? Entonces los requisitos de diseño se tiene que una vez implementado el módulo debe no diferir más del 20%, o sea, ¿sí? Además el motor debe estabilizarse máximo 2 segundos y un sobrepaso máximo de 10%. Y las características del reproductor se necesita que el sistema en caso cerrado el coeficiente de amortiguamiento cita sea de 0.6 a una frecuencia de 4 radianes por segundo. Bueno, entonces vamos a la dinámica del sistema con base en la función de transferencia y una señal de prueba de escalón unitario. Entonces esta es la función de transferencia, ¿cierto?, de segundo orden generalizada, donde tenemos que K es la ganancia estática, Wn es la frecuencia natural no amortiguada en radianes sobre segundos, ¿cierto? Tenemos cita el factor de amortiguamiento relativo, W que es la frecuencia natural no amortiguada y sigma que es la atenuación. Entonces de esta función que nos dieron, entonces extraemos, hacemos los cálculos y encontramos que el K, la ganancia es 2.5, la frecuencia natural es 2, ¿cierto?, sobre el segundo, y el cita es 1.5. Esto nos quiere decir que la atenuación es 3. Como 7 es mayor que 1, el sistema es sobreamortiguado. Calculamos el tiempo de establecimiento, que se calcula para cuando es mayor que 1 de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces tenemos esta fórmula con los taos, reemplazamos los valores acá. Tau 1 es 1 sobre T1 es igual a 1 sobre T1 y despejamos. Aquí despejamos Tau 2. En la final encontramos que el tiempo de establecimiento es más o menos aproximadamente 6 segundos. Listo. Generamos la gráfica de este sistema de segundo orden ante una entrada lazo abierto, ante una entrada de escalón unitario, y verificamos lo siguiente. Aquí están las instrucciones que se dan en MATLAB, ¿cierto? Aquí está la función de transferencia y se le somete a la función de escalón aquí en esta parte. Aquí al graficar vemos que es un sistema que efectivamente no tiene, es sobreamortiguada, no tiene oscilaciones ni nada de eso. Nos dice que el tiempo de establecimiento es 1.33 segundos, ¿cierto? Y lo que vamos a encontrar aquí es 6 segundos, ¿sí? Bueno, listo, avancemos. Nos piden interpretar el lugar geométrico de las raíces. Aquí hay pues una teoría acerca de eso, vamos a pasar porque el tiempo es corto. Para el lugar geométrico de las raíces, entonces cogemos la función de transferencia, ¿cierto?, y la generamos en lazo cerrado y le aplicamos, variamos el parámetro K desde 0 hasta infinito, esa es la idea, ¿no? Entonces con la función característica, que es esta, 1 más la función de transferencia por el lazo cerrado, la función lazo cerrado, que en este caso es unitaria, entonces tenemos que nos da 1 más esto, la función de transferencia por 1, pues la misma función de transferencia, aquí la tenemos. Eso lo igualamos y encontramos esta función que depende de K, ¿cierto?, igual a menos 1, esta la despejamos y encontramos finalmente que esta es la función con la que vamos a trabajar, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Variamos K, por ejemplo, desde 0 hasta 50, hallamos las raíces del problema anterior por medio de la fórmula cuadrática, ¿cierto? Aquí está, la desarrollamos y obtenemos los S1 y S2, ¿cierto?, que son los polos del sistema. Aquí tenemos en Excel lo hacemos, ¿cierto? Vamos parando las valores acá. Con esa función encontramos S1 y S2, las dos funcioncitas que encontramos acá, ¿cierto? Esta y esta, miren que depende de K, ¿cierto? Y entonces generamos acá, como son números complejos, hay partes que solamente real, como este sector,
o compleja donde hay real e imaginario, ¿sí? Hay un parecedor. Graficamos eso en Excel y vemos acá pues, el lugar geométrico, ¿cierto? de las dos del sistema, ¿cierto? Bueno, entonces ahora verificamos en MATLAB el sistema. Aquí también tenemos la función de transferencia y leemos RLocus, ¿cierto? Y encontramos aquí la función, la cual es muy similar, miren, ¿sí? Es muy similar, ¿cierto? Aquí se ven los polos, muy similar a la que teníamos acá. Bueno, listo. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, comportamiento esperado del sistema del sistema variando K será, o sea, cuando la tengamos en lazo cerrado, ¿qué vamos a esperar? Que para K entre 0 y 3 o K entre la ganancia entre 3 y 5, los polos son reales y diferentes, la respuesta es sobreamortiguada. En K igual a 3, los polos son reales y múltiples, ¿cierto? Acá mire que lo miramos, ¿sí? Aquí, ¿sí? ¿Miren? Acá, ¿sí? Y se presenta una respuesta crítica. Y para K mayor que 5 los polos son complejos y conjugados, la respuesta es subamortiguada. Y finalmente, pues de todo lo que hemos observado acá, podemos concluir que las raíces del sistema nunca cruzan hacia la parte positiva, o sea, hacia este lado del eje real, por lo tanto el sistema siempre será estable. Bueno, listo. Ahora vamos a ir a la raíz de frecuencia. Entonces aquí cogemos la función de transferencia y verificamos el comportamiento, ¿cierto? Aquí tenemos la gráfica de Bode en MATLAB. Entonces, ¿qué interpretamos de esa función? Decimos que W entre 0 y 76 radianes sobre segundo, el sistema se atenúa la ganancia del sistema, no atenúa la ganancia del sistema. Cuando se encuentra la frecuencia entre punto 76 y 2, el sistema atenúa la ganancia del sistema con una pendiente de menos 20 grados, ¿sí? Para frecuencia entre 76 y 2, perdón, aquí está repetido, y para frecuencias mayores que 2, el sistema, en otra frecuencia del sistema atenúa la ganancia de una pendiente de menos 40, aquí hay un error también, ¿cierto? Bueno, listo. Para el gráfico de la frecuencia, entonces, que es este, ¿sí? Que veamos ahora acá, aquí el gráfico de la frecuencia, entonces cuando está entre 0 y 0.1, esto radianes sobre segundo, la salida presenta un atraso respecto a la entrada aproximadamente de menos 8.56 grados. Para frecuencia entre 0.1 y 2, el sistema va aumentando el desfase en 2 radianes y llega a un desfase de 90 o retraso de 90 de la salida con respecto a la entrada. Así que cada vez que vamos acá bajando estamos en parte negativa, retraso. Y para frecuencias mayores que 2, el sistema sigue aumentando su desfase, seguirá aumentando su desfase, me ha aumentado la frecuencia de la salida respecto a la entrada, y en 100 radianes sobre segundo llega a un desfase de 180 grados, por aquí, por esta parte, o sea, un atraso de 180 grados respecto de la salida con respecto a la entrada. Bueno, listo. Nos piden a su vez seleccionar un controlador. Entonces, pues el controlador que como observábamos atrás, ¿cierto? Entonces tenemos un sistema que está pues sobreamortiguado, pero entonces ¿qué pasa con el controlador? El controlador que esperamos modificar es un proporcional derivativo, y él mejorará el estado estacionado adecuadamente, sin sobreimpulsos, cerrados ni oscilaciones. Pero por otro lado, este controlador no es adecuado para corregir el error estacionario. Para corregir esto, finalmente al controlador PD se le adiciona una acción integral. Por lo tanto, el controlador ahora sería PID. O sea, ese es el objetivo de nosotros, controlar un PID. Eso es lo que esperamos. Vamos a ver cómo llegamos allá. Entonces, el diseño del controlador por medio del lugar geométrico de las raíces, eso es lo que vamos a hacer. Según la especificación técnica de los motores, función de transferencia es esta. El error en estado estable, ya lo veíamos, 20% de establecimiento 2 segundos, sobrepaso máximo del 10%. Y que además en lazo cerrado el coeficiente de amortiguamiento sí tasa de puntos a una frecuencia de 4 radianes sobre segundo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, la función característica de un sistema de segundo orden es este, ¿cierto? Entonces cogemos esa función y le introducimos en estos parámetros los parámetros de diseño, que los veamos acá, cita y la frecuencia natural. Y al introducir eso, hacemos los cálculos y nos da que, hacemos la convolución cuadrática, encontramos que el polo 1 del objetivo, o sea, el que vamos a tener ya con el compensador o con el controlador, será este, y este será el otro. Son dos polos complejos, ¿cierto? Listo, y eso es los que vamos a trabajar.
Luego graficamos el sistema, graficamos el lugar geométrico de la raíz del sistema sin cruzar y cruzamos con los polos objetivos, los que acabamos de hallar. El lugar geométrico de las raíces se genera en el sistema de bucle cerrado con alimentación unitaria. Aquí está, ¿cierto? Y aquí lo tenemos. Bueno, eso ya lo habíamos trabajado. Los polos objetivos se han adicionado al lugar geométrico de las raíces. Miren, acá simplemente los dibujamos. ¿Sí? Los dos polos, estos C1 y C2, los dibujamos por acá. Están por fuera. Comprobamos que están por fuera del lugar geométrico, que realmente es esta parte, ¿cierto? Aquí esta parte lo sé. Listo. Entonces ahora elegimos un compensador en adelanto de proporcional derivativo con el que vamos a controlar los motores. Entonces la función en general, la función de este tipo de un controlador, la función de transferencia, una función de estas es así. Tenemos una ganancia del controlador y tenemos esta división donde aparece S en la dominio de la frecuencia más el 0 y S abajo más un polo. O sea, tenemos un 0, él nos adiciona un 0, un polo y una ganancia, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener allí. Ahora, el diagrama de enlazo cerrado incluimos tanto el compensador como el compensador correspondiente a la función en trayectoria directa, ya multiplicado la función de transferencia del controlador como de los motores, y aparece el compensador y la planta G por S y la extrarrealimentación HS en este caso unitaria. Entonces la función de transferencia como gráfico será aquí están multiplicados, aquí tenemos la función de transferencia, tenemos la entrada y la salida. Y cuando hablamos de polos y ceros, estamos hablando de la planta tanto de la planta como el compensador y la realimentación unitaria. Bueno, en este caso, para adicionar el controlador del sistema, sus parámetros deben cumplir con dos principios, que son la magnitud y el ángulo. Entonces, la condición de magnitud y el ángulo es la siguiente cuando se tiene un sistema de diagrama de bloques en el lazo cerrado. Sería, aquí la tenemos la función, ¿cierto? En la cerrada, y nos interesa la función característica, ¿cierto? Que es la que aparece en la parte inferior de este sistema, que es esta, ¿cierto? Listo, aquí está. Y cuando aquí la pasamos en el dominio de JW, lo que podemos hacer, mire, aquí la reemplazamos ese por JW y pasamos este 1 acá, o sea que nos da esto. Esto ya es un sistema complejo, lo que significa que esta parte sea igual, lo que significa que todo este factores sea igual a menos 1, es que la parte compleja izquierda debe ser un vector cuya magnitud sea menos 1 y forme un ángulo de más o menos 180 grados con la horizontal. Aquí está, más o menos esto es lo que se espera. Estas son las condiciones de magnitud de ángulo. El ángulo puede ser múltiplo de 180, pero n debe ser impar, seguramente, pues para que y la suma de los ángulos debe ser 180. Bueno, entonces procedemos a localizar nuestros ceros y polos. Lo primero que hacemos es que colocamos, este punto eran los polos de la función sin compensar, o sea, la de los motores. Entonces ubicamos acá la ganancia del controlador, la vamos a colocar aquí, ¿cierto? Este polo lo dejamos igual y aquí tenemos los dos polos del compensador. Aquí están graficados, ya lo hemos visto la vez pasada. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Entonces trazamos una vertical de este polo acá, aquí, y teniendo esa vertical, entonces ya aquí hacemos unos cálculos, ¿cierto? Y encontramos que en 2.4 corta el eje, ¿cierto? Entonces ya tenemos, y la distancia pues de aquí a aquí es la que tenemos, que es 3.2, aquí la vemos ¿cierto? El valor de esta parte, y por medio de la tangente hallamos el ángulo entre esta parte y esta parte, ¿cierto? Ahí están los cálculos y eso nos da 62.92 grados. Pero nosotros necesitamos realmente la forma en que hemos construido esto dice que los ángulos son tomados en el sentido contrario a la medición del reloj. O sea, está en este lado, o sea que es con respecto al eje horizontal es la 180 menos 62.2, o sea que nos da 117.08, ¿cierto? Entonces, pero 117.08 para completar 180 a su vez nos falta 62.92 grados,
¿cierto? Que serían estos, ¿sí? Entonces de aquí a allá lo que hacemos es, tenemos esta vertical y tenemos un ángulo, entonces hallamos realmente esta distancia, ¿cierto? Entonces esa distancia la hacemos acá, ¿cierto? Con una función tangente también, y encontramos este valor nos da 1.636, ¿cierto? De aquí a aquí, pero realmente pues hay que sumarle 2.4 y finalmente este punto de acá nos da 4.036, ¿cierto? Que es el que entonces el polo realmente, sabemos que está ubicado a la izquierda del polo del sistema sincronizado, por lo tanto el lugar geométrico es, ¿cierto? Entonces ya veíamos que este es el sistema, tenemos 4.6 en X, ¿cierto? Entonces como él va a estar ubicado aquí sería 4.36,0J, o sea está sobre el eje X, ¿verdad? De acuerdo al gráfico anterior, el resultado realizado, el polo y el cero del compensador quedaron ubicados así, ¿cierto? Aquí están ubicados, o sea el cero ya lo hemos ubicado acá sobre uno de los polos, el polo más a la izquierda, y el cero, perdón, y el polo ahora quedará aquí. Entonces eso es lo del compensador, ¿no? Pero entonces calculamos la ganancia del compensador. Entonces con esta función de transferencia de enlace cerrado compensado, que es la que hemos visto acá, ¿cierto? Entonces está sujeta, ¿cierto? Pero sujeta a la restricción del polo. La función de transferencia del controlador incluyendo el polo y el cero quedaría así. Recuerda la que hemos visto al principio, entonces reemplazamos acá, encontramos ¿cierto? El cero, el polo, y queda faltando pues la ganancia, que es lo que estamos hablando. Entonces la función de transferencia del sistema sin compensar ya la tendríamos acá, ¿cierto? Aquí lo tenemos, ¿cierto? Que era lo que estamos aquí mirando, ¿cierto? Esta parte. Y entonces tenemos la multiplicación de la ganancia por la función, ¿cierto? Bueno, listo. Y finalmente pues sacamos esto en valor absoluto y nos queda esta función en la cual debemos resolver esta parte, ¿cierto? Para poder finalmente encontrar la ganancia. Y entramos a MATLAB, ¿cierto? Digitamos el polo que veamos en la unión del polo del compensador, ¿cierto? Imaginario. Y allí le digitamos la opción de transferencia. Él nos halla pues el valor del sistema, ¿cierto? Pero nos da un número complejo, pero como necesitamos hacer el valor absoluto, lo aplicamos y finalmente nos da el valor del valor que acompañará acá en esta función, que es esta parte, solamente el valor absoluto, y entonces metemos ese resultado aquí y aquí lo tenemos KC por la ganancia por el factor de acá, ¿cierto? Y es que nos da finalmente este resultado al despejar K, ¿cierto? Es 1 sobre esto y nos da 1.29. Esta es la ganancia del sistema compensado. Hallamos la función de transferencia del sistema compensado en lazo abierto, ¿cierto? Aquí lo hacemos, llegamos, incluimos, ya la llevamos acá, incluimos entonces la ganancia que era 1. La hagamos de encontrar, hacemos el desarrollo y finalmente nos da que esa función es esto sobre esto, ¿sí? Ahora hallamos la función de transferencia del sistema compensado en lazo cerrado con realimentación unitaria. Entonces, ya lo hemos visto atrás cómo era, entonces colocamos esta función aquí y abajo colocamos 1 más la misma función, hacemos los cálculos y nos da esta función de transferencia. Entonces la unión en lazo cerrado con realimentación unitaria es esta misma, esta que está acá, listo. Y luego verificación del correcto diseño. Verificamos que realmente a través de la aplicación de esta, aquí en esta la función característica de la función de transferencia, despejamos y encontramos que realmente la frecuencia natural es 4 y zeta es 0.6, o sea que estamos cumpliendo, ya el sistema, el diseño está ajustando a lo requerido, ¿cierto? Entonces vemos cómo la función de transferencia cerrada contiene a estos dos valores. Luego acudimos a MATLAB, se crea la función de transferencia de trayectoria directa, o sea la función de transferencia directa es el compensador multiplicado por la planta, ¿cierto? Aquí lo hacemos, ¿cierto? Y ahora se le da el nombre del lazo, le dimos el nombre de lazo cerrado y se hace la respectiva realimentación unitaria para comprobar que nuestra función característica ya con el sistema compensado es la que cumple con las características de diseño. De esta manera se demuestra que el diseño se ha cumplido con las características propuestas y que el nuevo lugar geométrico de la raíz ahora incorpora el sistema ya compensado con los requerimientos. Bueno, entonces cogemos
le demos feedback el sistema que acabamos de crear acá atrás, ¿cierto? Mírenlo. Y le decimos que con realimentación unitaria 1 y nos entrega esto. Y vemos que realmente, pues, efectivamente, ¿cierto? Es la función que vamos a encontrar acá. Bueno, listo. Y aquí vemos que ya, pues, el sistema, aquí no aparecen los polos porque desafortunadamente el MATLAB corta acá, pero si hacemos una proyección, aquí vamos a encontrar realmente los dos polos que hemos trabajado hacia arriba y hacia abajo, o sea que estamos cumpliendo. Bueno, listo. Cálculos constantes del tiempo del controlador. Entonces la fórmula de un controlador PD es esta en general, ¿cierto? Donde cae es o sea, la ganancia ya la hemos encontrado, ¿cierto? Atrás, que es esta, por S más Z. Y Z ya sabíamos que es 0, 5.23, que era la misma ubicación de uno de los polos del sistema sin compensar. Entonces tenemos que un controlador tiene proporcional derivativo, tiene esta ecuación y parámetros, ¿cierto? Entonces la función del controlador es la ganancia proporcional más la ganancia derivativa por S, donde K sub P igual a la ganancia proporcional, ya lo hablamos. Entonces aquí reemplazamos simplemente, ¿cierto?, los valores hallados atrás, mírenlos, ¿sí? Y por lo tanto la función, la constante de la ganancia proporcional nos dará esto, y la ganancia derivativa es del controlador. Bueno, listo. Entonces procedemos con estos parámetros en Simulink y diseñamos el control de adelanto, en este caso, que mírenlo, aquí está, la ganancia proporcional, la ganancia derivativa, listo. Entonces aquí está el modelo, ¿cierto? Y lo sometemos a una función escalón, ¿cierto?, unitaria, y su gráfico de salida es mira, aquí está la unión de transferencia, y aquí está el controlador. Este es del sin compensar y este es el compensador. Entonces vemos cómo sí está muy bien, pero debería llegar a 1, o sea que tenemos acá un error estacionario que es bastante importante. Entonces debido a eso, o sea, el controlador nos ha quedado muy bien, no queda con oscilaciones, no queda nada. Luego lo que hacemos es simplemente le añadimos una acción integral, mira lo que hemos planteado al principio, para que el error sea corregido. Añadimos la acción integral, aquí está, dejamos los mismos parámetros que teníamos antes, y la parte integral ahora la vamos subiendo, la subimos, hicimos unas pruebas y nos dio 4. Finalmente el sistema está aquí, vemos cómo es estable, lo hace en menos de 2 segundos, mire que esto en 2 segundos, hace rato se ha establecido, ¿cierto? Porque el establecimiento es más o menos 2%, o sea que ahí está muy bien, no tiene oscilación, no tiene nada, cumple correctamente. Bueno, muchas gracias, hasta luego.